Vamos con el número 11. Lo tenemos acá, dice el señor Juan cultiva en una huerta diferentes especies de frutas y verduras. Para cultivar frutilla destina un terreno cuya forma se puede representar en el plano cartesiano por las coordenadas. Tengo acá la coordenada A, 4, negativo 2, B, 1, 3 positivo, C, 3 y 5 positivo y D, 6 y 0. El perímetro del espacio destinado al cultivo de frutillas es aproximadamente, dice. Tenemos que recordar que perímetro sería lo que es el borde, suponiendo que este sería el terreno. Lo que voy a hacer es calcular, primeramente colocar los puntos de esta forma, suponiendo que forma esta figura, y tengo que calcular la distancia acá, la distancia en los cuatro lados, y luego sumar y ahí tendría lo que es el perímetro. Como estoy trabajando con puntos, tengo que trabajar con distancia entre dos puntos. Y voy a empezar con el primer par, la primera distancia de A hasta B. Entonces copio acá mi primer punto, que es 4, negativo 2, y B, que sería 1 con 3. Y de acá voy a trabajar con la fórmula. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, todo esto elevado al cuadrado. Sería la fórmula. Lo más sencillo es para trabajar es hacer el primero con el primero y el segundo con el segundo, pero siempre empezando de hacia acá. O sea que lo que está en el segundo lugar, lo que está hacia la derecha, va a estar primero siempre. Y reemplazo acá x2, que sería este, 1 menos 4, este elevado al cuadrado, más y2, que sería 3, y el otro es negativo 2. Y menos por menos ya sé que es más, entonces acá sería al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Todo esto se hace de una vez nomás ya en la calculadora. Entonces escribimos raíz cuadrada. Esto también hay que atender que sea este modelo o similar, porque si es el modelo un poquito más básico que este, sería de la siguiente forma. Entonces voy a escribir acá, escribir la raíz, y tengo que abrir paréntesis y luego abrir otro paréntesis. Si yo voy a escribir esto en la calculadora, que no es el modelo que estoy usando acá, y escribo los valores acá, más, luego abro otro paréntesis, 3 más 2, cierro, elevo al cuadrado y luego tengo que volver a cerrar. ¿Para qué eso? Para que la calculadora interprete que todo esto está dentro de la raíz, y ahí le doy igual y me da el resultado acá en decimales, 5,8. Voy a usar un decimal nomás acá, 5,8 unidades. Como no da la unidad de medida, entonces unidades nomás. Si esto estuviera en la otra función, que me muestre de otra forma, el resultado me mostraría de la siguiente forma. Acá ya no sería necesario ingresar dos veces lo que es el paréntesis, sino que una vez nada más. Porque de acuerdo a que yo voy agregando lo que es la raíz, va creciendo. Entonces no es necesario volver a escribir doble. Y acá me da en raíz. Entonces sería lo mismo. Raíz de 34 si me da. Entonces uno de estos dos está bien. Paso ahora a la segunda parte, que sería entre B y C. Punto B ya sé que es 1 y 3. Y el C va a ser 3 y 5. De la misma forma, entonces, el primero con el primero, siempre hacia acá. Y el segundo con el segundo, siempre hacia acá. Entonces, ya no es necesario escribir la fórmula. 3 menos 1 al cuadrado más 5 menos 3. También al cuadrado. Y esto lo digito en mi calculadora. Entonces, raíz cuadrada, 3 menos 1 al cuadrado más 5 menos 3 elevado al cuadrado. Es igual. Y me da 2 raíz de 2. En este caso me da 2 raíz de 2. Si es que me da y quiero cambiar en decimales, le aprieto esto y me sale 2,8. Entonces es igual también 2,8.
Entonces este sería en decimal y este con valores de raíz. El tercer lado, este, sería entre C y D. Entonces el punto C es 3 y 5 y D sería en este caso 6 y 0. La misma fórmula aplico, el primero con el primero y el segundo con el segundo. Siempre va a ser así. Entonces acá va a ser 6 menos 3 al cuadrado más 0 menos 5. Y esto lo escribo en la calculadora. Raíz cuadrada de 6 menos 3 elevado al cuadrado más 0 menos 5 elevado al cuadrado. Es igual, raíz de 34 otra vez me da. Unidades, no hay que olvidar eso. Raíz de 34 ya sabemos que es 5,8. Y acá ya por intuición nomás ya estoy pensando que la figura este es un rectángulo porque tiene dos lados iguales. Por lo tanto, si el cuarto me sale otra vez igual a este, la figura era un rectángulo. El 4 entre A y D. El punto A es 4, negativo 2 y D 0 y 6. Entonces acá cargo ya debajo la raíz el primero siempre con el primero. De este lado. Siempre de derecha a izquierda. 6 menos 4 y 0 menos menos 2. Y como es menos 2, menos por menos es más. Acá cargamos ese en la calculadora. 6 más menos 4, mejor dicho, cuadrado, más 0 más 2 elevado al cuadrado. Damos igual. Y 2 raíz de 2. Entonces este también su resultado es 2 raíz de 2. Similar a este. Por lo tanto era un rectángulo entonces la figura. Queda nada más ya sumar. Como es rectángulo, dos de los lados van a ser iguales. Y 2 iguales. 2 raíz de 2, un lado. Acá hay que atender, tengo que sacar con esta flechita el cursor. Más 2 raíz de 2. Sacar otra vez el cursor. Más raíz de 34. Vuelvo a sacar el cursor. Más raíz de 34. Y le doy igual y me da este tipo de expresión. Pero con este yo puedo cambiar. Cambio acá y 17,3. Aproximadamente 17, entonces sería en este caso. Y acá tengo la opción C, que es 17. Entonces, como es aproximadamente, entonces esta sería la respuesta. Estamos al número 12, en donde nos dice la señorita Luisa es promotora de ventas en la casa de cosmético. Su ganancia en un determinado día es de $9. Y cada día gana el doble del día anterior. Si inicia el trabajo el 12 de diciembre, la fecha que tendrá una ganancia de $4,608 es, dice. Y nos da las cuatro opciones. Nos dice que ella gana un determinado día $9. Y al día siguiente ya gana el doble que este anterior. Si ella empezó el 12 de diciembre, quiere saber para qué fecha va a tener este valor. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es n o la cantidad de días. Como acá me está hablando de doble y doble es multiplicar, este sería una progresión geométrica. Una progresión geométrica. Y la fórmula de la progresión geométrica es el último término o término enésimo es igual al primer término por la razón que puede ser Q o dependiendo del material puede ser R también. Entonces acá de acuerdo al material puede ser R o puede ser Q. Eso depende mucho del libro que se esté utilizando. En este caso vamos a usar R para razón y en el exponente va a ir n-1. Entonces sería la fórmula de progresión geométrica para calcular el último término. Y a partir de esta fórmula se puede calcular lo que está acá, que es n, lo que nosotros queremos. Que hay dos tipos de progresiones, la progresión geométrica y la progresión aritmética. La diferencia es que en la progresión geométrica se multiplica la razón por el término anterior y la aritmética se suma. Entonces, para calcular la razón en la progresión geométrica tengo que dividir. O sea, si yo tengo una sucesión de términos así, para calcular la razón acá, yo tengo que dividir el segundo término dividido el primer término. Y si fuese una progresión aritmética, así que lo que voy a hacer es el mismo, ¿verdad? La misma progresión acá. La razón para tener es una resta.
resto del segundo término del primero. Bueno, analizamos otra vez el ejercicio. Me dice que el 2 de diciembre, el 2 de diciembre entró la persona y ese día ganó $9. Y al día siguiente, o sea, el 3 de diciembre, ya ganaría el doble. Y por 2 entonces va a ser. La razón entonces acá sería 2. 9 por 2 sería 18. Y luego el día 4 ganaría ya el doble de 18, que sería 36. Y así sucesivamente hasta llegar a 4608. Se puede hacer de forma intuitiva nomás acá. Voy a colocar acá los días: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué hago así? Porque yo sé que hasta el 12 puede ser el máximo y es corto el proceso, pero en el caso de que sean días largos, por ejemplo, empieza en enero y termina en junio, no voy a poder hacer así porque nunca voy a acabar. Tengo que usar la fórmula únicamente ahí. Pero acá voy a hacerlo de forma intuitiva nomás. Entonces lo que yo voy a estar haciendo es multiplicar por 2 cada resultado. Acá 36 por 2, porque siempre es el doble, 72. Luego multiplico otra vez por 2, me da 144. Esto multiplico otra vez por 2, 288. Vuelvo a multiplicar por 2, me da 576. Vuelvo a multiplicar por 2, 1152. Vuelvo a multiplicar por 2, 2304, 2304 mejor dicho. Y vuelvo a multiplicar por 2 hasta encontrar 4608, que me da en el día 11 de diciembre. En el día 11 de diciembre ella va a tener ya este valor. Entonces la respuesta acá sería 11 de diciembre. Si yo hago con esta fórmula sería un poquito más largo. Tendría que reemplazar este valor, último término que sería este, mi primer término que sería 9, la razón que sería 2 y n menos 1 lo que yo voy a calcular, y tendría que aplicar logaritmo. Entonces sería un poquito más largos. Pero como se puede hacer de esta forma, se hace de esta forma, así de sencillo nada más. Para ser correctos, vamos a aplicar la fórmula de progresión geométrica. Entonces voy a quitarle esto y reemplazar. El último término es 4608. Mi primer término es 9, la razón es 2 y el exponente sería n-1. Como acá este está multiplicando, va a pasar a dividir 4608 dividido en 9. Y acá me queda 2 n-1 ese exponente. Todo esto puedo dividir. Voy a ver cuánto me da. 4608 dividido en 9 me da 512. Entonces acá me quedaría 512 es igual a 2 n-1. ¿Cómo puedo bajar este exponente? Para bajar el exponente se aplica el logaritmo a ambos lados. Entonces acá aplicaría logaritmo y de este lado también logaritmo. ¿Para qué eso? Para que yo pueda bajar el exponente. Propiedad del logaritmo ayuda a bajar el exponente. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de 512 y ya puedo bajar el exponente n-1 por logaritmo de 2. Despejo acá logaritmo de 2, pasaría hacia acá, dividir. Logaritmo de 512 dividido logaritmo de 2 es igual a n-1. Este tengo que calcular en la calculadora. Entonces escribo mi fracción, trato de separar ya. Logaritmo de 512 sobre logaritmo de 2. Cierro paréntesis, le doy igual y me da 9. Entonces voy a continuar este acá, en este espacio. Debería de ir hacia abajo, pero voy a continuar acá. 9 es igual a n-1. Y menos 1 va a pasar al otro lado. Entonces sería 9 más 1 es igual a n. 9 más 1 es 10, es igual a n. Entonces yo sé que 10 son los días que tiene que pasar. Entonces voy a contar a partir del día que empezó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sería el 11 de diciembre también, de esta forma. ¿Por qué conté el 2? Porque el 2 ahí inicia. No es que yo le voy a sumar a 2 más 10. Ya tendría que contar el día en que empezó. Entonces ese sería con la fórmula.